Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo programa de su canal, Un Remanente Volverá. Hemos vuelto después del receso que ya todos conocen, que les he mencionado. Grabamos 2 semanas seguidas y hacemos un break, un pequeño descanso para juntar material y seguir la trazabilidad de la enseñanza, que la idea es que sea coherente con la doctrina y con las escrituras. ¿Qué traemos para hoy? Ya vamos cerrando un poco el ciclo con el rey de Asiria, ¿cierto? El anticristo, cómo podemos identificarlo y una fecha prospecto de cuándo él podría atacar, según las escrituras. Siempre basado en las escrituras en el contexto correcto del cual fueron dadas y entregadas. ¿Para qué? Para el beneficio de nosotros. Para el día de hoy traigo lo siguiente para que lo puedan observar por ahora. Es esta advertencia que el Señor hace, ¿cierto?, al pueblo del convenio y lo realiza en Doctrina y Convenios, ¿cierto?, en ese libro. Hay una de las cosas que el Señor no falla, escrituralmente hablando, siempre en los patrones de escritura, es que va a advertir al pueblo. Primero lo hace a través de las escrituras, como un modelo, un patrón de cosas antiguas que se repetirán en el futuro, y luego directamente lo hace enviando a un profeta. Tenemos todos estos ejemplos de profetas entrando a diferentes ciudades, predicando y llamando al arrepentimiento. El Señor realiza una advertencia en Doctrina y Convenios que dice lo siguiente. Bueno, analicemos un pasaje famoso de Doctrina y Convenios, porque antes de leer la Escritura, muchas veces no queremos que la profecía nos llegue, que nos toque, no queremos ser los de las Escrituras a los cuales se le está advirtiendo, pero la verdad es que es muchísimo mejor. Eh, y ayuda bastante en el proceso de preparación para los eventos finales, entender que efectivamente sí somos nosotros, pero dentro de todo este mensaje de fatalidad que existe en las escrituras, los eventos que ocurrirán, se nos invita a cambiar, ¿ya? Que podamos volver nuestro corazón al Señor, empezar a ascender en la escalera espiritual. Recordemos la escalera espiritual de Isaías, perdición, Babilonia, Jacob, Israel. Ahí estamos nosotros, hay que ascender a Sion. Luego está la categoría siervo, hijo siervo, serafín y la máxima categoría es Jehová mismo, ¿cierto? Eh, que es nuestro modelo al cual debiéramos llegar a emular cada día en nuestro comportamiento y las ordenanzas que tenemos efectuadas con él. Ok, tenemos esta advertencia en Doctrina y Convenios que dice lo siguiente: de cierto os digo, tinieblas cubren la tierra y densas tinieblas las mentes de los pueblos, y toda carne se ha corrompido delante de mi faz. He aquí, la venganza viene presurosa sobre los moradores de la tierra, día de ira, día de ardor, día de desolación, de llanto, de duelo y de lamentación. Y como un torbellino vendrá sobre toda la faz de la tierra, dice el Señor. Y aquí está el punto de la clase de hoy. Dice, y sobre mi casa comenzará, y de mi casa saldrá, dice Jehová. Primero entre aquellos de vosotros, dice Jehová, que han profesado conocer mi nombre, y no me han conocido, y han blasfemado contra mí en medio de mi casa, dice Jehová. Entonces, tenemos esta advertencia que la podemos encontrar por todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando profanaban las ordenanzas, cuando las cambiaban, cuando profanaban el templo, y cada vez que tenía que venir un tipo de invasión, siguiendo el patrón escritural, vamos, parecemos medio repetitivos, pero precisamente de eso va la historia, de nuestro estado de aprobación. El Señor con cosas pasadas nos muestra los eventos futuros. Y debemos poner mucho hincapié en quiénes somos nosotros como pueblo del convenio del fin de los tiempos. Bíblicamente, somos los gentiles en el libro de Mormón. Somos ellos. Vayan a Doctrina y Convenio 109, versículo 60, y lo que dice el profeta José Smith cuando está dedicando el templo de Kirtland. Dice textualmente, nosotros que hemos sido identificados con los gentiles. ¿Ok? Entonces, es así como se nos reconoce en el libro de Mormón. Entonces, cada advertencia que existe allí es clara evidencia que está dirigida a nosotros. ¿Cuál es el punto? Porque tengo un capítulo que dice la primogenitura de Efraín entre los gentiles. Ahí explico bien cuándo aparecen los gentiles y cómo se va desenramando esta rama silvestre
de la alegoría del olivo que somos nosotros mismos. Y lo termino también explicando en ese otro video que es la alegoría de Jacob. ¿Con qué quiero llegar con esto? Que efectivamente las escrituras, el tema que tienen es que son cosas que vieron, son hechos consumados que los profetas vieron. O sea, no hay nada que cambiar. Hay una luz de advertencia, sí, pero ya dice que la gran mayoría estará en ceguera espiritual, ceguera mental, en corazón, con un corazón endurecido. Entonces, cuando se llega a la profecía de Isaías como una alegoría del fin de los tiempos, y la lees de ese punto de vista, y cuando ves un libro de Mormón que tiene demasiado base en el mismo libro de Isaías, cuando hablan del fin de los tiempos, te das cuenta que la profecía llega ahí, te toca la puerta. Te toca la puerta, esta vez somos nosotros. Por eso que el Señor dice que comenzará, porque nosotros somos el catalizador que los eventos ocurran, tal como cualquier pueblo antiguo del convenio que falló en cumplir los términos del pacto. El primer elemento que hay que tener en cuenta es el doble desierto. Desierto se puede definir libremente como verdaderamente, propiamente tal. La mayoría de las veces no se utiliza la palabra porque las escrituras son implícitamente verdaderas. Otras veces utiliza una frase desierto. Ahí pongo algunos ejemplos en Doctrina y Convenio. Cuando quiere enfatizar un punto y luego el Señor solo utiliza dos cuando realmente quiere hacer entender una idea. Esto es muy parecido cuando el Señor decreta ay en las Escrituras, que son maldiciones. Hay veces que hay un doble ay en un versículo. Ay, y tal cosa ocurre. Y creo que en, perdón, el segundo Nefi 28 hay un versículo con tres maldiciones decretadas, Señor, un triple ay. Entonces, son todas estas cosas de las maneras de profetizar de los judíos que enfatizan un poco el mensaje y el contexto de la Escritura. Entonces, cuando quiere enfatizar un punto y luego el Señor solo utiliza dos, cuando realmente quiere hacer entender una idea. Entonces, si tenemos esta advertencia, ¿por qué no es parte de nuestro estudio diario? Asimismo, en la misma sección creo que el Señor después dice que estamos bajo maldición por no haber estado con el convenio de a saber el libro de Mormón. Entonces, tenemos advertencias. Distinción entre la iglesia y el mundo. El Señor habla de cómo la oscuridad cubre la tierra y la oscuridad densa las mentes del pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? En las Escrituras, la frase el pueblo casi siempre se refiere al pueblo de la iglesia de Cristo. El Señor históricamente se refiere a los israelitas como mi pueblo cuando están cumpliendo sus pactos. Pero deja de usar esa distinción cuando están quebrantando sus pactos. Y se refiere a ellos, normalmente cuando no lo están haciendo, este pueblo lo habla de una manera más desconectada con ellos. Esto también puede explicar por qué el Señor nos dice que las tinieblas cubren la tierra y densas tinieblas cubren la mente de los pueblos. El Señor está diciendo, en efecto, que hay tinieblas en el mundo, pero las tinieblas en la mente de la iglesia son peores, porque deberían saber más, ¿cierto? A mayor conocimiento, deberíamos actuar más, de mejor manera, ser la luz al mundo como el Señor, ser la sal de la tierra. De lo contrario, sabemos que iba a pasar con esa sal si no cumplía su función. No quedaba más que ser echada, ¿cierto? Para ser hollada. Dice, y las tinieblas que cubren las mentes de las personas pueden referirse a muchas cosas. Puede usarse para significar las intenciones del pueblo de Dios, pero también que su manera de pensar tiene más que ver con Babilonia que con el Señor. Este es un punto clave ahí. Escalera espiritual, lo repito otra vez, perdición, la más baja, la número 7. La 6 es Babilonia. La quinta, el pueblo con el convenio. ¿Quiénes son? Jacob, Israel, los santos de los últimos días. El problema es esta mimetización o simbiosis con Babilonia en el que aún permanecemos y no somos capaces de abandonar completamente las costumbres idólatras de Babilonia y materialista también. ¿Se entiende? Y depositar la confianza en el brazo de la carne, de cualquier índole, de donde venga. Entonces, este es el punto en el cual estamos. Ahora, ¿qué desastres el Señor declara aquí? En realidad hay un patrón
en los desastres que el Señor enumera en los versículos que acabamos de ver. Y aquí está nuevamente. Dice, he aquí que la venganza viene rápidamente sobre los moradores de la tierra, día de ira, día de ardor, día de desolación, de lloro, de llanto, de duelo y de lamentación. Entonces tenemos todos estos asuntos, todos estos tipos de cosas que ocurrirán en esta visión que el Señor nos muestra como advertencia cuando dice que sobre su casa comenzará. No habla de terremotos, hambruna, sequía, crisis económica, pestilencia, bestias que matan a la gente, etc. Todas estas ideas enumeradas se relacionan específicamente con los asirios. ¿Por qué? Porque los términos ira, fuego y venganza en el libro de Isaías son seudónimos para los asirios o el rey de Asiria o este imperio militarista del fin de los tiempos. ¿Quién deja la tierra desolada? La ira de Dios. ¿Quién es la ira de Dios? Su mano izquierda, el rey de Asiria. ¿Cierto? Que mientras él tenga el poder, sirve para eliminar a los impíos y a los malvados e impenitentes de la tierra. Hice una publicación sobre esto anteriormente en relación con el aprendizaje de los judíos. Ahora, si vemos palabras como venganza, ira, ¿cierto? O indignación que describen a nuestro amado Salvador, deberíamos darnos cuenta automáticamente de que algo anda mal. Ciertamente, él tiene un lado justo, que expulsaría a los cambistas de dinero en un instante, tal como lo hizo en su ministerio, pero llamarlo iracundo, ¿cierto? Como si tuviera una ira fuera de control, está muy lejos de lo que él es, nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Ok? Pero está la misericordia, está la justicia, cosas que aún los dioses se sujetan a todas las leyes. Los desastres nos llegan como un torbellino. El Señor habla de varios desastres que vendrán sobre la humanidad. Cuando el Señor dice que los desastres vendrán sobre el mundo como un torbellino, en realidad está diciendo, número uno, que todo el mundo se verá sumido simultáneamente en el caos, ya que el lenguaje de las Escrituras es toda la faz de la tierra. Lo hemos visto en las 4 fases antes de la segunda venida, ¿cierto? Todos estamos involucrados en alguna medida en los eventos. Nadie se salva automáticamente de no padecer nada, ¿ok? Porque a pesar de que el Señor nos dice que los justos no temerán, deberán pasar también su prueba de fe ante el nuevo imperio militarista, ante las nuevas leyes que vienen, so pena de muerte inclusive, ¿ok? 2, que vendrá rápidamente, con muy poca advertencia. El tiempo promedio de advertencia del Servicio Meteorológico Nacional para un tornado es de unos 9 minutos. Eso no es mucho tiempo para llegar a un refugio. Los tornados, los reales, ¿ciertos?, vienen rápidamente y pueden causar mucha devastación en un periodo de tiempo relativamente corto. Al igual que el asirio o el imperio militarista del fin de los tiempos, los torbellinos destruyen hogares, vidas, propiedades, cultivos, árboles, transporte, sin ninguna consideración. Lo vimos en los capítulos anteriores, identificando el anticristo 1 y 2 y cuándo invadirá el asirio. ¿Ok? Sobre la casa del Señor comenzará. Antes de que los asirios lleguen con todas sus fuerzas, el Señor nos promete que el proverbial torbellino golpeará primero su casa. ¿Qué vendrá sobre su casa? La Escritura lo dice: venganza, ira, ¿cierto? Incendio, o fuego, desolación, llanto, duelo y lamentación. Esto está previsto que suceda algún tiempo antes de la invasión de Asiria. Nuevamente, para aquellos nuevos en el canal o que estén viendo este capítulo, el nombre de Asiria en el libro de Isaías, o el rey de Asiria, es un nombre en clave, ya metafórico, simbólico, de una potencia mundial del fin de los tiempos que se levanta. Pero como este versículo no menciona hambruna, sequía ni colapso económico, no necesariamente los precederá. ¿Ok? Eso puede ser incluso posterior a la época del ataque del imperio militarista. Ahora, si nos hacemos una pregunta sincera, ¿con quién está más enojado el Señor? Las Escrituras siempre relatan que el Señor tenía relación con un pueblo en particular. Siempre, siempre fue así. Sea la casa de Israel, propiamente tal, las 10 tribus, mientras estuvieron separadas de las otras dos, sea los nefitas, sea los jareditas,
Siempre el Señor se está dirigiendo a través de profetas y escrituras a un grupo específico, donde le entrega las herramientas para el proceso espiritual y para poder preparar el mundo para cosas venideras. Entonces, ¿con quién está más enojado el Señor si tuviéramos que visualizarlo de esa manera? Las escrituras responden a esta pregunta de manera bastante directa. Y lo dice, aquellos de entre vosotros, dice el Señor, que han profesado conocer mi nombre y no me han conocido, y han blasfemado contra mí en medio de mi casa, dice el Señor. La palabra conocer en las escrituras no significa conocer como conocemos la palabra en sí mismo, como yo sé algo. Yo leí todo esto y sé de qué trata el asunto. Leí todo sobre este personaje histórico y sé cuándo nació y qué hizo y puedo de esa manera ver sus valores. No es esa el significado. Significa tener una relación de pacto con el Señor. Significa entrar en el reposo del Señor. ¿A través de qué? De las leyes de la fe y del arrepentimiento y de los convenios que realizamos. Ejemplos que vemos en las Escrituras, porque hago énfasis en esta clase, si estamos hablando que sobre mi casa comenzará. Hago énfasis en esta diapositiva, ¿por qué? Porque es importante que si logramos entrar en esta relación de convenio con el Señor, no tendríamos por qué temer. Y ese es el punto también de Isaías, que a veces lo olvidamos. Claro, nos da todo este guión. Una vez que desentramamos las palabras claves, los nombres metafóricos, la estructura literaria, quién es quién en el libro, ¿cierto? Pero hay una esperanza hasta la plenitud del Evangelio en ese libro, donde dice que puedes ascender en escaleras espirituales, literales, hacia la presencia del Señor. Eso es, donde dice que tienes que vivir fases de descenso para poder ascender. El mayor de todos lo hizo, el Cristo. De la presencia del Padre descendió hasta lo más profundo para poder ascender sobre todas las cosas. ¿Y nosotros qué queremos? Simplemente con algunos convenios, algunas asistencias el día domingo, algunas cosas por aquí y por allá, calificar. En sí mismos, la actividad en la iglesia no nos califica en todas las cosas ante el Señor. Siempre va a ser un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Siempre va a ser eso. Algunos ejemplos, Juan 17:3, Génesis 4:1, Adán conoció a su esposa. Los que mueren en la presencia de Cristo conocen cómo son conocidos. El hecho de que vivamos parcialmente los convenios, a eso me refería recién, hace que solo podamos profetizar parcialmente y entender vagamente la verdad. Pero cuando Cristo venga, el vivir parcialmente los convenios no será satisfactorio. Pero a pesar de esta difícil tarea, entenderemos perfectamente y conoceremos cómo somos conocidos. La vida eterna se basa en que conozcamos a Dios y a Cristo. El Señor dice también que si realizamos el trabajo como es debido, Él, Padre, vendrá junto a Él y hará morada con nosotros. Y lo hacen acá, en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos en un nivel de percepción superior que estamos en su presencia, y que nos observa en todo momento, y que nada podemos ocultarle ante Él. Adán, ¿cierto? Los que moran, y aquí se repite básicamente lo que acabo de decir. Avancemos un poquito. No sé, siguiendo con la dinámica que ya entendemos, que nos golpeará fuertemente, ¿cierto? Los eventos del fin de los tiempos, y estamos trabajando en cómo prepararnos también para que este golpe nos pille preparados. Implica que el conocimiento está ligado a la realización y al cumplimiento de nuestros pactos. ¿Recuerden la teología del pacto? Dios solo actúa bajo los términos de los pactos que hizo con alguien en alguna época, ya sea con Adán, ya sea con Abraham, con Moisés, con quien sea. Dios actúa solamente bajo esos términos. Y por ende, el único pueblo en este día, hoy, siendo 2024, septiembre, que tiene ese convenio, que se le fue restaurado y debiera considerarse el pueblo del convenio, es los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero que sí hay advertencias con un nombre en el libro de Mormón, que somos los gentiles, que somos el
El olivo silvestre es la alegoría al olivo, que finalmente no termina dando buen fruto. El árbol del conocimiento del bien y del mal también estaba irrestrictamente ligado a la realización y al cumplimiento de los pactos. La sección de doctrina y convenios que se menciona anteriormente infiere que muchas personas en la iglesia afirman conocer al Señor, ya sea en las reuniones de ayuno y testimonios o en la escuela dominical, pero están quebrantando sus convenios. Estamos quebrantando sus convenios, vamos a incluirlos, siempre es importante incluirnos. Somos los quebrantadores de convenios quienes le rendimos homenaje al Señor de palabra, a quienes el Señor llama y considera blasfemos. Eh, Estas personas van al templo y según todos los indicios pueden ser individuos dignos de entrar en el templo con la intención de multiplicar las estadísticas o alguna otra motivación, a muchas veces egoísta, pero no con la intención de hacerse más aptos para estar en la presencia del Señor. En resumen, si no buscamos cumplir con nuestras obligaciones sagradas y vivir de acuerdo con ellas, el Señor lo equipara a la blasfemia. Y estas son las personas que sentirán primero la ira del Señor, porque cuando los eventos se desarrollen no sabrán a qué atenerse, porque no es una exclamación del momento cuando vemos que ya viene todo encima. El Señor va a responder a la preparación, igual que las palabras de Isaías, por eso es que son tan importantes en el contexto como el Señor pidió que las estudiáramos. Por algo fue un mandamiento, porque el Señor vio que nos enseñarían de esa manera, tan claras, para poder empoderar al pueblo del convenio para los eventos del futuro. Limpiando la iglesia. La purificación de la iglesia profetizada será una prueba que eliminará a todos aquellos que no guardan, no quieren guardar sus convenios particularmente bien. Esto no tiene que ver con la ordenanza en sí mismo, con yo tengo tal ordenanza, las tengo todas. Es convivir la escalera de progreso de las leyes que recibimos. La ley de obediencia, la ley de sacrificio, la ley del evangelio, la ley de castidad, la ley de consagración. Son todas escalas de progresión para poder recibir al segundo consolador. No tanto fuera de esta vida, es para poder en algún momento, con todas las cosas que nos faltan y deficiencias que podemos tener la ministración del Señor mismo. Si sabemos que el propósito de la iglesia es hacernos como Dios, entonces un punto de partida apropiado sería preguntarnos si realmente queremos eso. La respuesta instintiva, yo sé que si se la hacemos a todos que puedan estar viendo este canal o lo están siguiendo, va a ser que sí, queremos llegar a ser como Él. Pero hay un precio que debemos pagar, más allá que hay uno que pagó por nuestras transgresiones, tomó sobre sí todas estas cargas. Debemos pagar nuestro precio de renunciar al mundo, a todo, no depender de nada que no sea de Cristo. El Señor lo dijo, primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces las preguntas que vienen ahora son, ¿estamos dispuestos a sufrir como Abraham? Él fue fiel en todas las cosas. Le demostró al Señor. Luego que le demostró eso al Señor, él hizo el convenio con Abraham, que su descendencia sería como las arenas del mar, protección y tierras por herencia. ¿Estamos dispuestos a sufrir como Job o Nefi o José Smith? Sabemos la historia de Job, sabemos todo lo que padeció y se mantuvo fiel. Nefi, todo lo que ocurrió cuando se convirtió en rey y tuvo que entrar sin duda en el pacto davídico. O José Smith en su martirio, todo lo que vivió. Si le pidiera que lo hirieran vivo, como algunos de los apóstoles de Cristo que fueron martirizados, ¿accederíamos? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Está dispuesto a dejar voluntariamente sus comodidades, casa, vehículos, eh, lugares de paseo, de descanso, en los campos? ¿Está dispuesto a estar constantemente huyendo como el rey David o Elías el profeta? ¿Está dispuesto a ser cubierto de brea y plumas? ¿Está dispuesto a que maten o lastimen a su familia frente a usted como a Mulek o a David Whitmer en el comienzo de esta dispensación?
¿Seguiría el espíritu incluso si lo llevara al corazón del peligro como a Samuel en la manita y a Enoc? Muchos de nuestros héroes bíblicos fueron hombres justos, pero lucharon y derramaron su sangre por ello. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo, hermanos, hermanas? ¿Qué estás haciendo hoy para asegurarte de que no seamos eliminados mañana? Ese es el punto de cuando en esta clase quería compartir estos pensamientos, esta escritura sobre mi casa comenzará. Si está en la escritura es porque ocurrirá, hermano. El Señor cuando dice que no se perderá la verdad nuevamente se refiere a su evangelio, a su sacerdocio. Pero hay muchas cosas que ocurrirán. ¿Qué hacemos con tercer Nefi 6 o 7 cuando se desintegra la iglesia y se separan en tribus? Pero aún estaba Nefi enseñando y después igual viene Samuel en la manita y había un grupo en la manita también fieles, aún manteniéndose ahí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué el Señor lo puso en las escrituras cuando nos enseña por patrón y por modelo? ¿Creemos que el Señor realmente opera de esa manera o no? ¿O queremos creer nuestras propias profecías, donde no se ve afectada nuestra comunidad del futuro? Lo insisto en lo mismo, el mayor de todos tuvo que entregar su vida y lo hizo voluntariamente para después tomarla. Pero nosotros no estamos dispuestos a padecer, parece que nada. Y queremos que simplemente que el Señor venga en un día soleado, en un día nublado, de lluvia, tome a uno, a dos, tres, cuatro, cinco, a quien él entienda el que haya calificado para estar en su presencia. Y el resto trae un fuego, aluvión y todo se barre la tierra, la modifica rápidamente, paradisíacamente y trae a los que se llevó y los pone allí. No, hermanos, no, hermanas, no. Hay que estar en el fragor de la batalla para ser purificado en estos eventos. Por eso que hay que preparar a las generaciones futuras con esa visión. Si todo esto va a pasar, todas las cosas buenas que podamos tener, seculares, estudios que nos pueden ayudar para tener un mejor trabajo, mejor estabilidad, lo que sea, al final todas estas riquezas o cosas que acumules no van en pos de ayudar al pobre, al necesitado, al enfermo, el afligido, no sirven de nada. Y finalmente vamos a ser como la sal, ¿cierto? Entonces, yo sé, yo sé que el canal Un Remanente Volverá, al cual estoy subiendo material hace 8 o 9 meses, no es un canal popular y muy probable nunca fue mi intención que lo fuera, más allá de que algunos capítulos hayan ascendido o subido en, en likes o mensajes, lo que sea, o en vistas. Pero es el mensaje de aquel que está allí, traspasando esta pantalla en el mundo y ha seguido el canal, pueda tener en su propio corazón el deseo de aprender estas cosas por sí mismo. Ya, todo lo que yo enseño está basado en las escrituras, en el contexto, cómo fueron dadas, y sigue la coherencia espiritual para poder comprenderlas. Así que de mi parte me despido con este capítulo, agradeciendo su audiencia y que en la medida posible que usted estudie en sus hogares la profecía del profeta Isaías, el Señor les va a dar el poder para enseñar a sus familias, amigos, a quienes determine. Es una bendición para mí saber que ya hay más de un alma que pudo haber entendido este mensaje y lo está siguiendo. Porque el Señor dice que las almas son grandes a su vista. Así que eso, hermanos, hermanas, un poco serio me gusta el final, pero bien, bien, bien. Así que a todos cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana.